fue muy, muy pesado. Toda la parte hermosa del amor que yo le he tenido a mis hijos, pues lo trataba de reflejar de miles de formas. Yo a mis hijos les hacía un mundo de ensueño. Mami, quiero un dinosaurio de globos de que llegue hasta el techo, y les hacía su dinosaurio de globos. Mami, quiero dormirme en la selva, les pintaba su selva abajo de las escaleras. Mami, quiero un cuarto que sea un acuario, les pintaba su acuario. Les hice un mundo, a pesar de todo el dolor y todo lo mal que le estábamos pasando. Yo a esos chiquitos, Loreta, yo doy mi vida por esos niños. Entonces, les hice un mundo maravilloso. Sigo confiando en que en su interior ese amor en algún momento se pueda recuperar y vuelva a resurgir. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de RDR, Relaciones de Riesgo. Hoy vamos a platicar de violencia vicaria. Tengo aquí a Silvana que nos va a contar cómo es que comenzó su relación de riesgo y cómo ésta la fue llevando a la situación que el día de hoy está viviendo. Muchísimas gracias, Silvana, por tu preferencia, por la confianza de estar aquí en este canal para contarnos qué es lo que te sucede. Gracias por recibirme, por recibir a tantas mujeres y por ser un ejemplo a seguir de esperanza y de que podemos darle la vuelta a nuestra situación y tener un futuro esperanzador a pesar de todo. Al contrario, gracias a ti. Bueno, quiero que comencemos por el principio, ¿no? ¿Cómo es que conoces? ¿Cómo le vamos a llamar hoy al papá de tus hijos, a este depredador? ¿Cómo le vamos a llamar? Le podemos llamar Alejandro Gutiérrez N. Ok. Obviamente ese no es el nombre real por protección hacia ti y hacia tus hijos, pero a ver, cuéntame, ¿cómo conociste a Alejandro y qué es lo que sucedió? Mira, Loreta, yo conocí a Alejandro después de una ruptura amorosa muy fuerte y yo estaba decidida a no volver a salir con ningún hombre. Y una tía conoció a Alejandro porque la estaba representando como abogado y le pareció un partidazo, porque él se presentó con ella como un divorciado, como este hombre que había sufrido pues muchas injusticias de parte del género femenino, ¿no? Y entonces mi tía dijo, pues yo tengo un chorro de sobrinas solteras, te invito a un evento que voy a hacer. Ella iba a vender cuadros y ciertas piezas de arte en Prado Norte, en como una especie de bar adaptado a galería de arte. Y yo lo conozco y mi tía nunca había pensado en mí como una opción porque ella pensaba que yo iba a regresar con mi exnovio, ¿no? Con el que llevaba muchos años, que pasó por una crisis y nos separamos. Y pues yo de verdad tenía una actitud de que no quería que nadie se me acercara, yo no quería conocer a nadie, yo quería reparar mi corazón y repararme, ¿no? Y pues bueno, estaba yo con mi prima y con unos amigos platicando y este señor me vio y pasando el tiempo me dijo que cuando me vio se volteó a ver a su hermano gemelo y le dijo, con esta niña me voy a casar, voy a tener hijos con ella. Entonces ahí empezó mi sentencia, o sea, entonces, pues yo... ¿Cuántos años tenías ahí? Ya tenía 28 años, yo era una mujer hecha y derecha, que tenía una carrera, que había viajado, que había estudiado en el extranjero. O sea, a mí yo creo que ese peso social de que yo ya era una mujer hecha y me sentía pues orgullosa en ese momento de quién yo era, fue lo que me ha costado tanto trabajo atreverme a hablar y reconocer que me vieron la cara de mensa y que me engañaron brutalmente, ¿no? Pero yo ya era... ¿Y él cuántos años tenía? Él tenía 33 años, estaba muy joven. 28 y 33. Ok, entonces Alejandro te ve y dice, con esta me voy a casar y con esto voy a tener hijos. Así es. O sea, cuando lo platiqué yo con mis amigas, en lugar de parecerles romántico, me dijeron, qué terror, o sea, te vio como un vientre, ¿no? Y yo nunca lo había pensado hasta que mis amigas me dijeron, qué terror, te veo como un vientre. Y yo, bueno, pues yo ya cuando mis amigas me lo hicieron ver, yo ya estaba embarazadísima. Pero bueno, regresando a cómo nos conocimos, ese día él me da su tarjeta
y yo trabajaba en seguros en esa época y para los seguros y las ventas, pues lo que necesitabas eran contactos. Y yo tenía siempre la disciplina de llegar a mi oficina y dejar todas las tarjetas para mi asistente y mi asistente mandaba correos con tarjetas de presentación, presentación de servicios, etcétera, ¿no? Y le llegó a las 8 de la mañana porque yo estaba bañándome en el gimnasio y escuché la alarma de los correos y se me hizo raro que me llegaran correos tan tempranos y eran correos de Alejandro a mi correo personal. Y yo dije, qué raro, me encantaría conocerte más y no sé qué. Y yo dije, bueno, la verdad es que yo no tenía ningún interés en él, no era ni mi tipo, no me gustaba, no me atraía en lo más mínimo. Incluso él me dijo, no, o sea, si me hubieras visto en la calle no me hubieras reconocido. No, porque no llamó mi atención en ningún sentido y yo no estaba buscando una pareja. Y se lo aclaré desde el primer momento, ¿no? Después de varios intentos de su parte, que yo le decía, no, no puedo salir, muchas gracias, no quiero, no me interesa, se inventaba eventos, fiestas y demás. Y pues yo me negaba porque había algo dentro de mí que no, como que decía yo, no, no me interesa, ¿no? Y se lo dejé muy claro, a mí no me interesaba en lo más mínimo una relación, ni con él, ni con nadie, pero menos con él que no, ni me gustaba, ¿no? Y total, por fin un día dije, bueno, pues un terapeuta y maestro de enneagrama que tenía en aquel entonces, porque yo toda la vida he estado en búsqueda de mi perfeccionamiento personal, toda la vida me ha gustado mucho estarme autoanalizando y viendo qué cosas puedo mejorar en mí, ¿no? Entonces, este terapeuta me sugiere que salga con alguien diferente, ¿no? Para probar, no para probar una relación nueva, sino para probar qué partes de mí rechazan el salir con una persona tan distinta a mis estándares, ¿no? Y salgo con Alejandro y pues bueno, me rompió el corazón, porque era esta historia de un pobre hombre divorciado que había hecho todo como Dios manda y el pobre hombre había sido víctima de las mujeres desgraciadas, infieles y mentirosas, y yo no sabía que él seguía casado de su segunda esposa. Ya iba en el matrimonio 2 a los 33 años. Imagínate, Loreta. Y yo, pues pensando que salía con un divorciado víctima de estas mujeres desgraciadas, infelices. Y ¿sabes qué es muy interesante? Yo no conozco una sola mujer tonta, ¿eh? Que dices, oye, este partidazo que ya hoy por hoy es 3 veces divorciado, dices, bueno, hasta donde sabemos, tal vez hasta más. Dices, oye, yo no conozco una mujer que deje un partidazo, ¿eh? No conozco a ninguna. Y que pues haya, o sea, no lo soportan ni un año porque la mujer que más tiempo ha durado con él he sido yo, pero no es como una medalla o algo que me enorgullezca. O sea, habla tristemente. ¿Cuánto duró con la primera? Con la primera 1 año. ¿Y con la segunda? Con la segunda también 1 año y meses. ¿Contigo? Pues nos casamos en el 2012 y yo empecé a intentarme separar de él a finales del 2016. Pero Loreta, te juro que fue como, yo siento que han pasado como 500 años de sufrimiento. Pero no nos adelantemos. Nada más quería saber como para hacer una comparación en cuánto tiempo contigo, por lo que mencionaste, y cuánto tiempo con ellas, ¿no? Porque sí es de llamar la atención que Sí. 2 matrimonios y que nada más duró 1 año con cada una, ¿no? Okay, entonces viene y te dice que las mujeres somos unas desgraciadas. Sí, sí, sí. Y que había tenido una exnovia que le encontró en la cama con otro hombre. O sea, él hacía mucho énfasis en cómo con él había sufrido tanto, que lo habían rechazado tanto, que lo habían lastimado tanto, que todo como que era la víctima máxima de la vida, ¿no? Que había fallecido su hermano. Bueno, yo estaba que tengo de por sí. ¿El hermano gemelo falleció? No, otro hermano, porque son 6, o sea, son un montón de hermanos que además crecieron en circunstancias terribles, de pobreza, o sea, bueno, Loreta, yo siempre fui misionera teresiana, entonces, bueno, me estaba dando en mi mero mole, o sea, me estaba diciendo todas las palabras claves para que yo, con ese sentido de heroína, de que yo lo voy a hacer feliz, ¿verdad? Yo lo voy a rescatar. Yo me enganché por completo, se la compré
toda la historia. Y por eso te decía que me daba tanta vergüenza ser una mujer ya hecha y derecha cuando caí en todas sus trampas. Porque ya ahora veo para atrás y me muero de la risa. Porque así como es la víctima de esta mujer desgraciada a la que le tuvo que quitar a sus hijos porque él es un santo, pues me muero de la risa. Porque cuando iba yo descubriendo mentiras, o sea, cuando me di cuenta de que no era una vez divorciado, sino dos, pues es que no era su culpa, fue culpa, o sea, era mi culpa por estar de metiche en sus papeles y al mismo tiempo era culpa de las otras mujeres porque él había hecho todo bien para que sus matrimonios duraran, pero él era la víctima máxima, ¿no? Muy interesantes sus mecanismos porque, Loretta, la forma de actuar de mi agresor era como poco a poco, era como esta tortura de la gotita, que va cayendo una gotita y las personas no se dan cuenta hasta que ya tienen el cráneo perforado, y así fue. Él iba tomando poco a poco y me iba midiendo y todo lo hacía con mucha astucia y hacía las preguntas precisas, tenía los modales ensayados, ponía una atención impresionante a todo lo que yo decía. Yo decía, bueno, ¿y este hombre de dónde salió? O sea, ¿y por qué han sido tan malas con él? Por amor de Dios, pobre hombre, ¿no? Si es educado y no es educado, tiene modales muy ensayados, si se esfuerza tanto, si todo eso, Loretta, eran mentiras y yo le compré todo el numerito. O sea, el señor sabe cómo tener una apariencia y que se la compres, porque parece de verdad, o sea, lo ves y dices, este pobre hombre con sus implantes de pelo y o sea, pobre hombre, o sea, te rompe el alma, dices, no, este hombre es una víctima, pero en realidad esconde un monstruo Pero aterrador. ahí todavía no te dabas cuenta. A ver, vamos, por pasos para que la gente nos entienda bien. A ver, entonces, actúa que es un hombre maravilloso, que es un hombre víctima, tú misionera, pobrecito de él, te compadeces y dices, yo lo voy a querer y yo lo voy a amar y yo lo voy a hacer feliz, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Empiezas a ser su novia? ¿Qué pasa? Esa vez que salimos por primera vez, estuvimos prácticamente 10 horas platicando, o sea, íbamos a un lugar, lo cerraban y nos íbamos a otro lugar, o sea, para seguir platicando, porque aparte el señor tiene una labia impresionante y contaba historias que, bueno, a mí me tenía así, o sea, me faltaba el platito para la baba de todo lo que me contaba, ¿no? Y aparte él trataba, esto es muy importante, yo le platiqué que para mí el trato a los meseros, al ballet parking, al jardinero, a una ama de casa, al presidente, tiene que ser igual, tenemos que tratar bien a todo mundo. Y él dijo, de aquí soy. Entonces empezó a tratar a los meseros de una forma que yo dije, qué padre, es como yo, ¿no? Qué bonito una persona que trata a todo mundo con dignidad, como debemos de tratarnos entre todos. Y ahí fue como enganchándome poco a poco y todo lo que yo quería me lo consentía, se reía de mis chistes hasta de los malos. Y yo decía, bueno, es que este hombre parece que le dieron la lista de mi hombre perfecto y todo check, ¿no? Impresionante, ¿no? Yo no sé si me había investigado antes porque sabía demasiadas cosas de mí. Y a mí me sorprendía. Yo decía, es que esto es hasta mágico, es como un cuento de hadas, ¿no? Hasta que se volvió una historia de terror. Y pues sí, empecé. Te daba la sensación de haber encontrado a tu alma gemela. Así es. Y Me aparte, estás hablando de puros señales de alerta, de puras banderas rojas, ¿eh? O sea, sí, Loretta, y no lo vi en ese momento. O sea, para mí era como de, qué bueno que mi terapeuta me dijo que me diera una oportunidad con un hombre que no me gusta, que no me interesa y tal, porque es un hombre muy distinto, ¿no? Y tal vez ahí iba a encontrar lo que siempre había querido yo, pero pues no. Entonces, bueno, atenciones, todas las que te puedas imaginar, que si pasaba alguien con flores, flores para mí, que si necesité en un momento una oficina, o sea, esto es en el primer mes que salimos, o sea, imagínate el bombardeo. todo rapidísimo. Todo fue express, porque Eso es otra señal de alerta. así es. En esa primera cita, algo muy importante que no se me olvidó decirte es que él me pregunta, ¿cuándo quieres tener hijos? Y yo le dije, uy, como en 5 años, porque quisiera antes de tener hijos acabar esto, tener este máster, tener el título, porque pues no lo había sacado y lo tenía que pagar y tenía, o sea, bueno, pagar todos los trámites.
tengo que tener como una base económica, me gustaría tener un departamento a mi nombre para yo tener esas rentas, o si tengo una emergencia poderme ir a vivir ahí con mis hijos, o sea, tener como todas las opciones donde te sientes como preparada, que nada te prepara para tener hijos, pero yo sí alcanzaba a ver que por lo menos me faltaban 5 años para llegar como a mi objetivo de ser mamá, ¿no? Ser la mujer que yo decía, cuando sea esta mujer, voy a tener hijos. Y me faltaba mucho, por eso le había puesto 5 años, que pues, son bastantes, y más al ritmo en el que yo estaba trabajando y en el ritmo en el que iba avanzando, porque quería tener un tiempo de preparación, quería hacer también una segunda carrera en psicología para tener las herramientas para apoyar a mis hijos y demás, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y tú cuándo quieres tener hijos? Y me dijo, en 9 meses. Y esto es muy importante, porque Alejandro Gutiérrez N. no cumple ninguna de sus promesas, pero sí todas sus amenazas. Y esta fue la primera pista que a mí me sorprendió y dije, wow, qué interesante, ¿no? O sea, que este señor quiera tener hijos de 9 meses, pero pues ni me conoce, o sea, ¿de qué me hablas, no? Y ahí empezó la manipulación de la víctima sobre la víctima, ¿no? Porque él no podía tener hijos porque padecía varicocele, que son varices en los testículos. Yo nunca había escuchado del varicocele, yo la verdad no sé mucho de testículos, pero dije, no, pobre hombre, o sea, aparte de todo esto se tiene que operar para tener hijos, no, bueno, a mí me tenía así como de, por favor, déjame hacerte feliz, casi, casi, ¿no? O sea, ya le había comprado todo el boleto de la víctima máxima, o sea, nadie había sufrido tanto en el mundo como el pobre San Alejandro. Y pues no, ¿verdad? Pero bueno, todavía ahí seguía como autoengañándome de alguna manera porque estaba conociéndolo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues lo voy conociendo. Y al poquito tiempo, al mes, necesitamos una oficina, mis socias y yo, y él nos pone una oficina. Y súper bien ubicada, sobre G5, en un edificio muy bonito. O sea, a mí me había gustado una orquídea, bueno, me compró todas las orquídeas que te puedas imaginar. Un bombardeo, pero también estaba pasando algo muy interesante. Él no me dejaba ni un instante. Y todos estos encuentros eran casuales. O sea, él sabía perfectamente bien dónde estaba yo y de casualidad iba pasando por Reforma y me lo encontraba. Y yo decía, ¡qué padre! O sea, la va muy, muy mensa de mi parte porque... Pues sí, ingenua. Así es. Entonces, bueno, muchas de las cosas de las que te estoy contando, hay parte de mi familia que no la sabe por la vergüenza que yo tenía de contarlas. Entonces, sí es bien importante que la audiencia entienda el esfuerzo que conlleva el que tú nos prestes este espacio y el atrevernos a hablar, porque muchas van en su proceso, ¿no? Y yo estoy en un proceso de víctima que ha sufrido mucho, que llegué a ser tartamuda del daño que sufrí. Y hoy por hoy sigo siendo una víctima porque la violencia sigue siendo ejercida sobre mí y mis hijos, pero estoy en el camino de convertirme en una superviviente y le estoy echando muchas ganas. Y si estamos haciendo esto también es para honrar a las mujeres como tú que nos anteceden, que nos han abierto caminos, pero también para que las generaciones que vienen atrás de nosotras puedan evitar todo esto, que abran los ojos, que saquen las antenas y que si caen, no pasa nada, ya pueden buscarnos y encontrar consuelo en donde no van a ser juzgadas y las podemos apapachar y las podemos apoyar y aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, regresando al love bombing que fue impresionante, o sea, no, Loreta, tú no, yo creo que nunca has visto tantos detalles en tu vida, pero aparte yo le había dicho, yo como los miércoles con mi mamá es el día que no me voy a la oficina, sino que estoy con mi mamá para comer con ella y cancelo citas y todo, pues llegó al restaurante donde estaba comiendo con mi mamá de sorpresa. Entonces, no en mis tiempos, él eligió cómo convivir con mi mamá. Y entonces se nos fue colando como la humedad, ¿eh? Impresionante. Y en tiempo récord, porque empezamos a salir en junio, julio del 2012 y en octubre del 2012 ya estábamos casados. A ver, ¿cómo? O sea, en menos de un año. En menos de medio año, o sea, en cuestión de meses. Una locura, Loreta. O sea,
Era una locura y me llevó al viaje más increíble que te puedas imaginar de Las Vegas. Bajamos del avión en primera clase y ya había una limusina afuera, obviamente de migración y todo el proceso, pero afuera del aeropuerto ya teníamos chofer con nuestras maletas. Él me había dicho, por mi bien, que llevarme, ¿no? Así, no te voy a decir cuál es el plan que armé, pero te voy a decir una recomendación por tu bien de qué llevarte. Y me dijo, tienes que llevar tantos vestidos de cóctel, tantos vestidos largos, tanto tal. Y yo, bueno, yo decía, o sea, hasta la maleta me organiza. O sea, un control exacerbado. O sea, yo nunca había vivido un control así en mi vida, ¿no? Ni presenciado. O sea, yo creía que esto era como de telenovela. O sea, te juro que yo me sentía en una telenovela que al principio, o sea, ha ido degradando. Yo decía, bueno, estoy en un cuento de hadas y después dije, no, estoy en una telenovela y ahorita digo, en una telenovela, pero de bajo presupuesto, porque ha sido impresionante todo lo que he vivido. Y íbamos, o sea, todos los shows, él tenía medidos los tiempos, tenía medidas las salidas, medido que pasaran por nosotros la limusina que yo lo había él planeado perfectamente bien, cuánto tiempo nos íbamos a tardar en el outlet. Y ahí me empezó a hacer como a venderme la idea y a lavarme el cerebro de que nos deberíamos de casar en Las Vegas. Y yo decía, bueno, pero, o sea, ¿cómo? No, qué horror, qué horror. O sea, yo decía, no, qué espanto. O sea, además, en mi familia, pues hay cosas que están muy mal vistas, ¿no? Y venimos de familias muy diferentes. En mi familia yo soy la única divorciada, o sea, en mi familia nuclear, ¿no? Porque habrán tías y así que, pues X. Pero en mi familia nuclear yo soy la única divorciada. En su familia, él es múltiple, o sea, él tiene múltiples divorcios, una de las hermanas también, otra hermana creo que nunca se casó y tiene hijos de otras personas, uno de los hermanos es viudo, o sea, es como para mí es un misterio su familia, o sea, muy, muy raro, ¿no? Y pasa también, esto creo que es una señal bien importante de estos depredadores, se meten a tu familia y quieren conocer absolutamente todo, todos los secretos de tu familia, pero ellos guardan y resguardan a su familia. Claro, claro, porque luego los utilizan en tu contra. Así es. Y no te lo los de él no te los va a compartir porque no vaya a ser que tú los utilices en su contra. Así es, así es. Entonces, pues bueno, o sea, todo era como súper exagerado, ¿no? Pero al mismo tiempo pasaba como estas como dualidades. A mí una cena que fue una cena exquisita y extraordinaria, en ese entonces yo no era vegana, ahora llevo muchos años de vegana, y había pedido, porque él ordenaba por mí, cosa que yo decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, para mí era muy nuevo, ¿no? Porque yo había sido muy libre en mi relación anterior. Y él pedía por mí y había pedido un medallón de carne roja con un langostino y me cayó, fatal, y quería devolver el estómago y él me decía, no puedes devolver el estómago porque es una cena de tanto. Y ahí empezaba como a salir esta parte soy muy espléndido, pero no. O sea, puedo gastar en ti siempre y cuando sea como yo quiero y como yo diga, ¿no? Claro. Un control. Imagínate, Loreta, querer controlar si una persona vomita o no. Es impresionante eso. Más, o sea, que te haga daño, pero no lo vas a vomitar porque me costó muy caro. Exacto. Y lo más triste de eso no fue que tratara de controlarme, no, fue que yo me controlé. O sea, yo tenía perdón por esto, o sea, espero que nadie esté comiendo, pero tenía yo aquí el reflejo del vómito y me lo tragué. Porque yo no sé qué me pasó, qué le compré desde el primer momento, que yo sentía esta misión de obedecerlo, de serle leal, de no fallarle como el resto de las mujeres. O sea, yo no sé qué implante mental me compré en ese momento, qué manipulación hizo en mí. O sea, yo no sé, pero lo hizo muy bien porque se la compré completa y aparte me la creí, me puse la camiseta. O sea, yo estaba, imagínate, al grado de tragar la vomitada para no fallar. Bueno, sí. No, y además de todo, bueno, de en tan poquitito tiempo, o sea, en unos cuantos meses, ya estar en Las Vegas, ¿no? Ya estar en pues, película de Hollywood, en donde tienes a tu príncipe azul, que ahí ya te estaba dando, pues, unos pincelazos de que no era azul el príncipe, pero tú estás viviendo toda esta fantasía, ¿no?
No tengo idea si influía tu edad, ¿no? Si influía a lo mejor tu ruptura anterior, no sé, todavía no sé qué es lo que influía en ti, pero por supuesto que había algo que te hacía así como que nada más con el rollo de la disonancia cognitiva, no importa que me haga, que me diga que no puedo vomitar, pero mira nada más la cena y mira nada más la limusina y mira nada más esto, o sea, pero con esta sensación del príncipe de Hollywood, ¿no? Del amor romántico, de que, ay, mira cómo me trata y cómo me hace, con todo esto tan espectacular que te armó para llevarte a Las Vegas. Así es. Entonces, él insistía en casarse contigo. Él insistía en casarse conmigo, pero también, Loreta, te voy a decir algo bien impactante. Yo estaba viendo a Celine Dion aquí, o sea, me impactó porque era un show muy bonito, o sea, a mí nunca me gustó Celine Dion, pero pues cómo no iba a apreciar esa voz, esa mujer, o sea, me pareció impresionante y me empezaron a salir las lágrimas. Y ahí me dijo otra cosa que más adelante lo vamos a entender, me dijo, por primera vez estoy compartiendo este momento con la persona indicada. Y yo dije, ¿qué? O sea, que quiere decir que esto que estoy viviendo yo por primera vez, tú ya lo has vivido varias veces. Y pues claro, si tenía el tiempo de cuánto duraban los shows, qué agencia de coches contratar para que fuera la limusina, o sea, a dónde íbamos misteriosamente y mágicamente todo el mundo nos preguntaba si estábamos casados, que cuánto tiempo llevábamos de casados, que qué bonita pareja, y yo decía, bueno, qué cosa. Entonces, no solamente era su bombardeo, era el bombardeo de todo el show que armó el señor, que yo cuando empecé a platicar con mis amigos varones, ya más adelante, me decían, es que era muy obvio, el güey armó todo. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, porque claro, nosotras pensamos que el que está enfrente es como uno, ¿no? Y que las cosas son espontáneas y que si tú dices algo es porque es, y si tú tienes 6 divorcios vas a decir soy 6 veces divorciada, pero aquí en esta situación, pues no. Y yo creo que ahí fue también la trampa. Yo sí estaba muy triste de la pérdida de mi relación anterior. Sentía que a mí nadie me iba a ver la cara de mensa, que esa creo que es una trampa que nos ponemos nosotras mismas. No importa tu edad, no importa tu experiencia, sí puedes caer en una trampa por creer en el amor. ¿Por qué? Porque mereces amor y yo creo que si tú tienes mucho amor para dar, es muy fácil caer en una trampa. Aparte, yo soy sumamente empática, soy como el postrecito para un narcisista. O sea, cuando él me contaba su historia y yo berreaba, pues él nada más pensaba, mira, mi víctima perfecta, tiene todas las características. O sea, no hay que asumir que el otro, el que tenemos enfrente, está pensando y sintiendo como nosotras. Y yo siento todo en flor, así a flor de piel. Soy una persona muy sensible y muy emotiva. O sea, yo pensaba que él estaba sintiendo la historia conforme me la narraba como yo la sentía, ¿no? Y hasta yo decía, qué valiente que no está llorando como yo, qué vergüenza, ¿no? O sea, yo buscando Kleenex por todas partes porque, o sea, yo nunca lloré tanto en una primera cita como con este hombre. Yo me la pasaba llorando de sus tragedias. Y ese exceso de empatía fue también lo que hizo que todo fuera encajando y que yo me volviera su presa más, o sea, te digo, como un postre para él, ¿no? Y pues bueno, cuando regresamos de Las Vegas, empezaron. Entonces no te casas en Las Vegas. No me caso en Las Vegas, gracias al cielo, porque te digo que me negué, y me lo empezó a reprochar. O sea, él me decía, es que cómo no nos casamos en Las Vegas, y fue porque, o sea, como que empezaban a salir cositas de él, ¿no? Y me llevó al Colegio de Abogados del Derecho Público y Privado de México, en donde él lo creó, pidió un permiso para que hubiera otro colegiado, porque los colegiados en en todos los estados de la República, pero en Ciudad de México ya había llegado a su tope, entonces él tuvo que pedir un permiso para crear su colegio y compró una casa muy bonita en la Narvarte. Y bueno, todas esas cosas a mí me decían pues que era un hombre que lograba sus objetivos. O sea, yo le veía solo la parte positiva, pero estaban sus asistentes, abogados que trabajaban con él y otras personas, y todo el mundo le tenía terror. Yo decía, pero ¿por qué le tienen terror a esta pobre alma de Dios, no? O sea, que es tan lindo y tan bueno y tan generoso. No, Loreta, no. O sea, iba pasando este hombre y la gente se iba aterrando y estresándose. Y yo decía, pero ¿cómo?
él necesita amor, o sea, ¿cómo no lo ven? O sea, yo me seguía comprando el boleto de, es que es víctima de todos, hasta de la gente de su oficina, porque pobre hombre. Y el hermano gemelo un día me dice, no, qué bueno que has durado con él, o ojalá le dures mucho porque ya no está tan de malas. Y yo decía, bueno, y esta pobre alma inocente, inocente del Señor, ¿por qué lo tratan tan mal? Pero al mismo tiempo, este hombre inocente, alma en desgracia, tenía como varias cosas extrañas. En su oficina tenía una katana, que es como un sable japonés, atrás de su escritorio, que era una decoración muy bonita, ¿no? Y va a ser importante en unos minutos. Tenía armas, siempre estaba medio paranoico, siempre sentía que lo estaban siguiendo. Sí, obviamente con este showman que es, pues siempre traía carrazos, traía Mercedes, traía Porsche, traía de todo, ¿no? Y siempre relojazos que, ay no, Loreta, es que te mueres de la risa, porque los relojes Rolex que a mí me regaló eran falsos. Entonces, o sea, ahora me doy cuenta que todo en este hombre es falso. O sea, todo es una pantalla nada más. Y pues me dosificaba a las personas que iba conociendo de su familia, ¿no? Su papá, que es un hombre que yo le tuve cariño porque fue muy lindo conmigo siempre y me reconocía, y dentro de toda la violencia que yo viví, el que menos violento fue conmigo fue este señor. Él tuvo un infarto cerebral, entonces no podía hablar bien y pues, o sea, a Alejandro le avergonzaba muchísimo su papá. Entonces, al señor no me lo presentaron hasta que yo ya no tenía salida de esa relación. Entonces, bueno, nuestra relación avanza y Alejandro empieza como a tomar terreno, a decir cómo se tenían que hacer las cosas en la casa de mi mamá. Mi papá falleció en el 2005, entonces mi mamá llevaba muchos años de viuda. Y este hombre quería como meter su cuchara en cómo se llevaban las cosas en la familia, en la casa de mi mamá, y mi mamá me dijo, aquí pinto mi raya, y le dices que no, que yo abro a quien yo quiera, pongo el candado cuando yo quiera, y las medidas de seguridad que yo quiera, es mi casa, ¿qué le pasa? ¿No? Yo hablé con él y hubo ahí como un pequeño roce, ¿no? Porque era la primera vez que yo le pedía que no se metiera. Y ese límite no le gustó. Cuando aparte ni siquiera un límite puesto por mí. No, Entonces, claro, era de tu mamá. así es. Entonces a mí me quedó muy marcado esa situación porque me empezó a gritar horrible y fue, o sea, yo sí estaba muy asustada y después me terminó pidiendo perdón de rodillas y que no sé, y que por favor lo entendiera, que yo era lo más importante de su vida y que por eso se había puesto tan mal, porque pues no quiere que yo esté en riesgo, porque todo este control era por mi bien, ¿verdad? Por el gran amor que me tenía, ¿no? Entonces, pues yo tontamente lo perdoné y seguí al lado de él, y pocos días después de este evento no sé cómo explicarlo, Loreta, porque esta parte me cuesta mucho trabajo, pero en la primera relación sexual que tuvimos no fue consensuada, fue muy corta, gracias a Dios, pero fue muy extraña para mí. Yo no estaba acostumbrada a que las cosas se llevaran de esta manera. Y en esa primera relación, como él tiene varios problemas en esa área, él tiene que inyectarse para tener una erección, también tiene que tomar Cialis porque la inyección no es suficiente, tiene miembro infantil y es eyaculador precoz. Entonces, se le salió el condón y yo en esa primera relación me quedé embarazada. En esa primera relación que no fue consensuada. Y yo no me di cuenta de que había sufrido una violación hasta mucho después. No lo había podido clasificar como una violación hasta que empecé a leer cómo era una violación. Yo creía que una violación te tenían que poner una pistola en la cabeza y era casi como un secuestro, ¿no? Yo no entendía cómo era una violación en una relación, porque aparte yo decía, pero es que es mi novio, ¿cómo mi novio acaba de abusar de mí? Porque, Loreta, yo sé que suena muy, muy raro, porque pues, si viajas con alguien y estás con alguien, no había contacto físico, no habían besos,
él justificaba que no sabía dar besos porque que no sé qué con su mandíbula, y yo decía, pobrecito, yo le voy a enseñar a dar besos bonitos y ricos, ¿no? Porque qué Como él te decía que no sabía dar besos y él no, no te besaba. decía que no podía darlos por un problema de la mandíbula, pero no habían besos, no había caricias, no había esa seducción que para mí es tan importante y pieza clave para una relación. Entonces, ay no, Loreta, o sea, de verdad, yo cada vez... Entonces, literal, perdón, literal, cuando tú viajabas con él en Las Vegas y eso, había una separación de cuerpos, o sea, tú allá, yo acá, y no te besaba, no te acariciaba, no nada. No, y de pronto habían como estos intentos de acercamientos sexuales donde él como que me empezaba a masajear y decía, ya, y yo, ¿ya qué? Y había una semipenetración, pero no era ni penetración y yo ni me enteraba de nada. Y que dices, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Una cosa horrible, a la fecha no lo puedo explicar. Incluso una expareja de él con la que salió mientras estábamos casados me buscó y ella tampoco entiende qué situación hay ahí. Es algo muy misterioso, muy extraño. Tiene como una extensión de pene. Es una cosa muy rara. Es algo que a la fecha, Loreta, te juro, no lo puedo explicar. Mis hijos me decían que les daba terror ver a su papá bañándose desnudo y yo decía, pues es que sí. Entonces, bueno, ahorita llegaremos a esa parte, ¿no? Y pues sí, no había contacto físico. O sea, estaban todas las demás áreas cubiertas. Y después de este primer roce, yo hablo con una de mis amigas y mi socia y le digo, vamos a tener que regresar la oficina porque yo no puedo seguir con esta relación. Y mi amiga se impactó porque me dijo, es que ¿cómo? Si él es el hombre perfecto. Yo le dije, no, o sea, no estoy lista para contarte lo que estoy viviendo, pero no es el hombre perfecto. Y entonces, ese día que yo iba a hablar con Alejandro, yo no sé, Loreta, cómo es que sabía, pero se me adelantó y me dijo, creo que quieres hablar conmigo. Y yo, sí. Y dije, wow, me lo va a ahorrar. Entonces, no. Me dijo, vamos a cenar, pero primero voy a pasar por ti a la casa de tu mamá a tal hora. Y yo, pues bueno, lista a tal hora, pasó por mí. Y en el camino, antes de llegar al restaurante donde él había hecho reservación para cenar y platicar, pasó a una farmacia y compró 3 pruebas de embarazo. Llegamos a su casa, no al restaurante, y yo le decía, bueno, pero ¿por qué me voy a hacer pruebas de embarazo si tú me dijiste que tenías varicocele, que no había manera, o sea, que no hay poder humano, ¿no? O sea, ¿de qué me hablas? Yo cuando te dije que me iba a tomar las pastillas de emergencia me dijiste que no porque pues no era necesario por lo que se le había salido el condón, porque pues tú tienes varicocele, ¿por qué necesito unas pruebas de embarazo? Ya, no me estás reclamando y hástelas. Y yo decía, no, ¿por qué? Si no es posible, no es posible porque aparte cuando yo había salido con él estaba en mi periodo y, o sea, ni modo que casi en el último día de tu periodo te embaraces. O sea, yo le decía, no es posible, no hay manera. Y pues sí, Loreta, me hice esas 3 pruebas de embarazo y salieron positivas. Y yo no podía dejar de llorar porque yo me conozco y yo sabía que en la familia en la que yo crecí, con las amigas que tengo y demás, no me iban a juzgar, pero yo sí me iba a juzgar y me iba a sentir que no merecía ser parte de ellos. Entonces, me casé con él por eso, porque tenía mucha vergüenza de ser una madre soltera, de como me lo dijo Alejandro, tener un hijo bastardo. Y, ay, Loreta, me acuerdo y no podía dejar de llorar. Y el otro, bueno, brincaba que parecía que con los implantes iba a atravesar el techo de su casa, porque brincaba de felicidad, como si se hubiera salido con la suya. Y yo lloraba porque yo decía, me voy a casar con un hombre y nunca más en mi vida voy a ser feliz como mujer, nunca voy a sentir un orgasmo, o sea, nunca voy a poder hacer como planes bonitos porque este hombre tiene muchas limitantes, no voy a poder enseñarle a mi hijo cómo es una relación de amor verdadero en donde haces pareja, sino que mi hijo va o hija o lo que sea, pero este bebé que está en mí
va a crecer viendo cosas con las que yo no comulgo. Y hasta esa prueba de embarazo fue que Alejandro se atrevió a que yo conociera dónde había crecido, cómo era su abuelita, cómo la trataban. Conocí a su papá. No, Loreta. O sea, yo decía, ¿en qué infierno me metí? A partir de que ya me tenía como amarrada y asegurada, las cosas empezaron a cambiar. O sea, Alejandro me dijo, pues creo que vas a tener que dejar de trabajar porque yo no estoy de acuerdo con que sigas viendo puros clientes hombres. Entonces, a partir de esa prueba de embarazo, la violencia se fue y el control se dispararon de una forma abismal. Yo tenía mi número telefónico de toda la vida, que había sido el primer teléfono que había tenido y para mí era muy importante y me obligó a cambiarlo. Y yo ahí empecé a ceder sobre mí misma. Tenía una receta mágica para no hacerlo enojar, porque yo decía, de todos modos voy a tener que hacer lo que dice este tipo, pues mejor me ahorro todas las broncas, ¿no? Me ahorro los gritos, me ahorro los sombrerazos. Entonces yo le decía, me decía, tienes que cambiar tu número de teléfono. Y yo decía, ¿esto es lo que necesitas para ser feliz y para estar tranquilo? Sí, lo hago. Quiero que quites tu Facebook, quiero que quites tu Instagram, y yo, no, la misma respuesta, Loreta, para todo. Esto es lo que necesitas para estar bien, lo hago. Y llegó un punto en el que era mi única respuesta. O sea, yo me borré por completo. Era todo lo que él necesitaba. Y pues ya embarazada, en septiembre, antes de nuestra boda, fuimos a ver todo con el juez. Nos íbamos a casar en su colegio. Bueno, nos casamos en su colegio porque tenía un patio muy grande y muy bonito y aparte, pues para mí simbolizaba un lugar que él había construido con mucho esfuerzo y o sea, que representaba muchas cosas, ¿no? Las pocas cosas buenas que todavía seguía yo viendo de él estaban ahí. Y saliendo del juez, perdón, por favor, saliendo del juez, fuimos a celebrar su cumpleaños y el cumpleaños de su hermano gemelo con personas de su oficina. Y entró por la puerta del restaurante el prometido de una de mis primas y yo me le quedé viendo para saludarlo, como haría cualquier persona normal. Y Alejandro se enojó tanto que me agarró del brazo, me arrastró y me sacó del restaurante y me dijo, ¿qué quieres que te lo presente? Y fue groserísimo conmigo. Yo estaba en shock. Yo decía, bueno, ¿es broma? O sea, es parte del show. En cualquier momento va a llegar un mariachi con flores o qué. O sea, porque todo con él era como de chistín, pero al mismo tiempo era serio. Entonces nunca sabías realmente qué estaba pasando, si era chistín, si era broma o era en serio. Pidió el coche, se arrancó, se dio una vuelta prohibida y él sabía que yo estaba embarazada. Y yo decía, bueno, o sea, ¿qué haces? O sea, yo le decía, Alejandro, tranquilízate, no tiene sentido lo que... No, claro que sí, es que eres como todas y no sé qué. Y algunos acelerones de una velocidad brutal en medio de la ciudad. O sea, que dices, no puedes ir a esta velocidad. Horrible. Y llegamos a su casa y yo le dije, esto no puede ser. Pones en riesgo mi vida y la de nuestro bebé. Pones en riesgo también tu vida. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te dispara estas cosas? Creo que era el prometido de Pame y lo quería saludar. Era Pablo, tú lo conoces, estamos invitados a la boda. Y como que le cayó el 20 y entonces se puso a llorar, otra vez la misma mecánica de hincarse en el piso y es que tú eres lo más valioso para mí, no te quiero perder y he vivido tantos engaños de estas mujeres desgraciadas y pobre de mí. Y yo, Loreta, dije, Dios mío, estoy condenada. O sea, en ese momento dije, ya, o sea, mi vida va a ser así, mi vida va a ser así. En ese momento lo entendí y dije, Dios, por favor, dame la fuerza para cuidar a este bebé y que no sienta todo lo que estoy sintiendo. Por favor, que no le afecte mi terror a este. Porque no solamente era la parte violenta en el coche, sino él empezó como a meterme la idea de que yo tenía que aprender a usar sus armas. Y yo decía, no, pero no, o sea, necesitas un permiso para agarrar un arma, ¿no? Si no es un delito, o sea,
yo venía de una cultura, de un mundo muy rosa, en donde pues al parecer las cosas para mí eran muy distintas a como eran para él, ¿no? Pero ¿por qué te decía que tenías que aprender a utilizar las armas? Porque como vivía en una paranoia brutal, él siempre decía, es que claro, ahora que ya, o sea, vas a ser mi esposa, estás embarazada con mi hijo, ya no me secuestran a mí, ni a mis papás, ni a mis hermanos, te secuestran a ti. Y siempre me vendió la idea de que yo estaba en un peligro impresionante, ¿no? En un peligro inminente. Cuando nunca fue así, Loreta, yo manejaba por la Ciudad de México feliz, con la ventana abajo, hasta cuando ya traía una camioneta Porsche. Nunca en mi vida me han asaltado, nunca, nada. O sea, sí me tocó ver una vez en Ciudad de México un altercado entre dos personas con un arma, pero vaya, o sea, yo estaba del otro lado, o sea, nada más lo presencié y dije, vámonos, ¿no? O sea, la verdad es que Alejandro vivía en una paranoia que ahora entiendo. Pues tiene tantos enemigos, he hecho tantas cosas malas que yo viviría igual, pero yo en mi mundo, que todo es bueno, honesto y maravilloso, y claro que cometes errores como todo mundo, este ha sido mi gran, gran, gran error y lo sigo pagando con creces y mis hijos también. Pero este hombre vivía en una paranoia brutal, brutal, anormal. O sea, la verdad es que no hay explicación para su paranoia y su locura, porque todo le causaba, o sea, todo era como extremo. O sea, me prohibió tener amigos hombres, entonces ni siquiera pude despedirme de mis amigos para decirles, oigan, perdón, es que metí la pata con un loco, me voy a casar y perdón, o sea, nada, no pude despedirme de ellos. Hasta muchos años después pude reconectar con mis amigos y pedirles disculpas por haberme ido sin decir ni bye. Me empezó a aislar completamente de mi círculo, no solamente de los hombres, también había mujeres con las que tenía permiso de relacionarme y mujeres con las que no. Solamente podía ver a mis amigas en nuestra casa. No solo eso, Loreta, empezó a venderme la idea de que habían micrófonos porque él estaba trabajando, bueno, esto no sé si puedo decir el nombre del partido, pero un partido que tiene los colores de la bandera de México, y él decía que había micrófonos por la casa. Entonces, yo decía, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, que haya micrófonos por la casa. Yo no lo creo. Esto es como te digo que se vuelve como de telenovela de bajo presupuesto. Entonces, yo decía, ay, sí, pobre paranoico, no hay micrófonos. Pero una vez me obliga a tener una conversación con una que fue de mis mejores amigas en aquel entonces, y me obliga a romper esa relación de amistad y me dice tal cual lo que él quiere que yo le diga. Hablo con mi amiga, obviamente no le digo lo que me dijo él y le empecé a decir, amiga, necesito que le pidas una disculpa porque se súper ofendió, porque dijiste un nombre de un exnovio mío. O sea, es que todo, Loreta, era causa para que fuera una bomba nuclear, ¿sabes? Todo desataba cosas terribles en mi matrimonio. O sea, si una amiga decía algún nombre de algún exnovio mío o de algún hombre que me pudiera haber gustado o de algún hombre que Alejandro sospechara que tal vez me gustaba, o sea, que dices, no puedo, pero ¿cómo voy a controlar lo que digan mis amigas, no? Claro, Y sí. no solo eso, habían reglas muy extrañas, o sea, yo tenía prohibido sugerir irnos de viaje a algún lugar donde hubiera estado yo con mi exnovio, y lo interesante aquí es que él había ido con todas sus exparejas a Las Vegas. Había repetido exactamente el mismo viaje, el mismo patrón. Te miden con una vara a ti y con otra vara a ellos. Pero a ver, ¿qué pasa con la amiga? Porque ya no acabaste de decirnos. Entonces hablas con tu amiga y le empiezas a decir, amiga, le tienes que ofrecer una disculpa a Alejandro. ¿Y ella qué te dice? Y entonces Fátima me dice, pues sí, no pasa nada, yo le digo, y cuelgo con ella y llega hecho una furia, o sea, hasta se escuchó en la privada donde vivíamos se estaciona, hecho una furia, abre la puerta y yo, ¿qué onda? Me dice, ¿hablaste con Fátima? Y yo, sí. ¿Le dijiste lo que te dije? Y yo, sí, claro. No es cierto. Y usó una expresión muy vulgar para él, que siempre dice que habla con mucha elegancia, y me empezó a decir, me corto un testículo, que no, bueno, con otras palabras, que no le dijiste eso, le dijiste tal, tal, tal. Y ahí, Loreta, dije, sí hay micrófonos, pero no son del partido que me dijo, son de él. Son de él, claro. Y así
toda la vida, porque nos cambiamos varias veces de casa, nos cambiamos de ciudad, y en todas las casas, en todos los coches, micrófonos, que además tienen el chip de la compañía telefónica más famosa de México, micrófonos, cámaras, que un reloj no es un reloj, es una cámara, que un portarretratos no es un portarretratos, es una cámara. O sea, de verdad, de telenovela chafa que no me la crees. Porque Te tenía controlada, a más no poder, vigilada literalmente. Sí. O sea, tú viviste un control coercitivo impresionante. Impresionante, impresionante. Y aparte, como el señor obviamente se casó pensando en que se iba a divorciar, si yo era su tercer matrimonio. Entonces, el señor pues ya tenía todas las tablas, todas las herramientas, entonces a mí me tenía amenazada de que en el momento que a mí se me ocurriera proponer un divorcio, no solamente me daba el divorcio, me quitaba a mi hijo. Entonces, en el 2013, no, perdóname, en el 2014, discúlpame, por favor, soy malísima para los años. En el 2014, mi primer hijo, el mayor, que por muchas razones no puedo decir su nombre, él cumple un añito y hacemos un bautizo en donde el maltrato ya no solamente fue a puerta cerrada, sino fue muy abierto. Mis amigas me confrontaron y me dijeron, Silvana, esto no puede pasar, te vamos a terminar enterrando y no lo vamos a permitir. Este es el momento en donde tienes que defenderte. Y Loreta, yo estaba aterrada. ¿Pero qué hizo? ¿Qué vieron tus amigas? ¿Qué pasó? Me ofendió, o sea, iba regañándome todo lo que no le parecía como si fuera mi culpa, porque eso sí, todo era mi culpa. O sea, yo nunca voy a entender por qué si el ballet parking no hace las cosas como él quiere, era mi culpa. Y yo decía, bueno, pues yo ni los contraté, ¿no? O sea, todo lo que salía mal, él se enojaba y me gritaba y eran gritos, pero aparte un amigo de él llegó con una mujer, una cariñosa, o sea, una mujer de acompañante de paga, y él se fue atrás de esa mujer que yo decía, bueno, que me lo quiten, que me deje de gritar y decir cosas, ¿no? Y mis amigas estaban indignadas, una de sus hermanas con las que tiene una relación muy extraña, la más pequeña de sus hermanas, que es una mujer de mi edad prácticamente, pero la trataban como bebé y hablaba como bebé. Bueno, se le sentó en las piernas, pero no de ladito, o sea, viendo sillas ahí, se le sentó en las piernas como si fuera, pues, un evento nocturno, ¿verdad? Y con las piernas abiertas, viéndolo hacia él, abrazándolo, como teibolera. Horrible. Y una de mis amigas me dice, ¿quién es esa? Pi, 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 pi. Y yo le digo, amiga, es su hermana, o sea, please no, ni digas nada porque me van a se me van a echar encima, ¿no? Porque aparte de todo esto, Loreta, yo que siempre he sido una niña pues sí, que me gustó la fiesta y divertirme y tal, siempre fui una niña de familia. Este hombre fue por mí a la casa de mi mamá, conocía todos mis antecedentes. Bueno, con todo y eso, al señor se le empezó a tripear en el embarazo y empezó a decir que pues tal vez mi hijo era de otro hombre. Y entonces me traían, bueno, o sea, llegaba toda la familia a comer con el pretexto de que ninguna de las mujeres de su familia son buenas para cocinar. Imagínate, pobrecitas, pobres flojas. O sea, yo les tenía que dar de comer y todos felices porque cocinaba yo muy bien y no sé qué. Y yo decía, bueno, o sea, yo estoy embarazada, tengo que descansar. ¿De qué me hablan? Porque llega toda la manada a comer aquí, ¿no? Una cosa impresionante. Pero no solamente eso, Loreta, o sea, hacían comentarios, o sea, te estoy tratando con todo el amor del mundo, te estoy atendiendo y aparte haces comentarios de hijos de mis hijas, mis nietos, hijos de mis hijos, quién sabe. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Entonces, cuando nace mi primer hijo, le hacemos una prueba de ADN con el cotonete, la clásica, pero eso no fue suficiente para este señor, porque me acusó de que tal vez yo había podido ir a comprar las pruebas para que saliera así. Yo decía, bueno, ¿eso se puede hacer? O sea, pero esto es importante porque él todo lo que dice que yo voy a hacer o puedo hacer es su forma de decirme que él lo hace. Y le arrancó a mi hijo el cordón umbilical
mi bebé estuvo llorando y yo decía, pero ¿dónde está el cordón? ¿Qué pasó? O sea, en los 5 minutos que yo me había metido a bañar y que había dejado dormidito a mi bebé con pañal limpio, con todo, oigo un grito desesperado de dolor, salgo empapada y enjabonada y estaba Alejandro con mi bebé en su Moisés y le había arrancado el cordoncito. Y se lo llevó a analizar. Y aparte, nunca me confesó la verdad hasta que me mandó los análisis de la muestra de tejido de cordón umbilical. Obviamente que él era el papá, ¿no? Y jamás me pidió una disculpa, ni él, ni su familia, ni nadie. O sea, en la vida me han acusado de cosas terribles y nunca he escuchado un perdón. Te hemos acusado de cosas terribles. Pero, Loreta, yo creo que lo más importante es en lo que se está viviendo ahorita. Porque sí, fue terrible lo que yo viví. Incluso cuando bueno, perdóname, la primera vez que me atrevo a pedirle el divorcio después del bautizo, que mis amigas hacen una intervención conmigo y me dicen, tienes que divorciarte, yo le digo, tenemos que divorciarnos, con pánico, ¿eh? Se lo pedí así, temblando, porque yo ya sabía lo que me esperaba, porque él ya me lo había advertido. Porque esas advertencias había que tomarse muy en serio. Las promesas nunca, pero las advertencias todas. Y le pedí que por favor ya, o sea, yo le dije, yo ya no puedo más, por favor, divorciémonos. Bueno, me trajo la mamá, la tía, todo mundo a hablar conmigo, que pobre, que le dieron otra oportunidad, que no sé qué. Fuimos con una terapeuta de pareja a una sola sesión, nos dejó de tarea el pasar una tarde de calidad juntos, tuvimos relaciones y me embarazo de mi segundo bebé. O sea, 2 de 2 prácticamente, ¿eh? Una cosa, o sea, yo le decía a mi ginecóloga, pero es que soy la mujer más fértil del planeta, o sea, como un hombre que no tiene una erección, que siempre amanece sin nada, o sea, cuando los hombres sanos, pues amanecen igual, todos, ¿no? Es eyaculador precoz, se supone que tiene varicocele, tiene miembro infantil y yo así me embarazo, ¿cómo? Una cosa, Loreta, impactante. O sea, a la fecha yo tengo terror. A mí cuando un hombre me voltea a ver, yo le digo, bueno, volteate porque me puede embarazar. O sea, la verdad, a mí me quedó un trauma muy fuerte y muy severo de que soy una persona muy fértil. Pues yo decía, bueno, o sea, ¿cómo es posible? Y entonces, pues, mi intento de liberarme por primera vez falla y no solamente falla. Mi familia, que siempre estuvo viviendo en Ciudad de México, se van a vivir a Querétaro y Alejandro, 5 años antes de conocerme, había comprado un terreno en un club de golf muy bonito en Querétaro y empieza a construir con recursos de mi mamá. Le pidió dinero prestado, que a la fecha obviamente no le ha pagado. Le pidió después que por favor que le pagara no sé qué, no sé cuánto. O sea, fatal, fatal. Y mi mamá, muy inocente, es que esta es la casa para ti y tus hijos. Y yo le decía, mamá, no. Este hombre no comparte nada. Las cosas de este hombre son de este hombre y tan, ¿eh? Porque yo estaba así amenazada, Loreta. Lo mío era de él y lo suyo era de él. Yo llegué a mi matrimonio con una camioneta, mi camioneta que era una camioneta Nissan X-Trail sencilla, ¿no? Que no tenía comparación ni con sus Mercedes, ni con sus Porsche, ni... Yo lo entiendo, pero pues yo no necesitaba más, yo era feliz con mi camioneta. Pues la vendió y yo de esa camioneta no vi ni un centavo, con el pretexto de que me iba a comprar una camioneta para mí y para mis bebés. Y además, como este control excesivo no le convenía a él que yo tuviera libertad, pues él era feliz con que yo no manejara, ¿no? Y esta obsesión de persecución y esta sensación de que me iban a secuestrar iba también aumentando. Entonces yo tenía la violencia directa de él y la indirecta de él también, diciéndome que pues me iban a raptar, ¿no? Entonces yo decía, ¿será que este hombre está planeando desaparecerme? Y es su forma de decírmelo, porque así es él, o sea, él dice las cosas con indirectas. Y entonces me dio un teaser, o sea, una maquinita como para electrocutar que estaba disfrazada de iPhone. En mi vida la usé, pero eso es lo más cercano que yo he tenido en mis manos, un arma. O sea, esto es importante porque el señor me ha acusado varias veces de intentarlo de asesinar o sea, cosas que hasta los jueces se mueren de la risa y dicen, señor, por amor de Dios, ¿no? O sea, ¿de qué me habla?
Y esto es importante porque lo que él dice en realidad es lo que hace. Tan es así que se acaba de presentar en una audiencia reciente del 11 de julio un audio que después de que declara al señor Gutiérrez que él teme por su vida porque pues yo soy súper peligrosa, ¿no? Y inmediatamente después se presentan los audios y eran random, o sea, nosotros no elegimos qué audios iba a escuchar, eran parte de las pruebas. Y uno de los audios que se pudo escuchar era la narración de mi hijito, el mayor, diciendo, mami, tengo mucho miedo porque mi papá dice que te va a matar. Y yo, en lugar de decirle, bueno, ¿y qué? Pero tu papá te dijo, no, atiendo las emociones de mi hijo, le digo, bueno, mi amor, ¿y cómo te sientes? No te preocupes, vamos por un libro que es una muy buena herramienta que le recomiendo a las mamás, que se llama El emocionómetro del Dr. Drillo. Y es impresionante y espero que lo que acaba de pasar en la audiencia mueva la conciencia de los jueces, porque lo que estamos viviendo mis hijos y yo, Loreta, yo llevo 3 años, 8 meses y 8 días sin saber nada de mis hijos. A ver, pero espérame, te me estás adelantando, porque ¿a qué hora te divorciaste? O sea, el terapeuta va y dice, pasen una tarde linda, etcétera, te embarazas. Me embarazo. Y luego empieza a construir la casa de Querétaro con el pretexto de que yo necesitaba a mi familia. Yo decía, no. Y pues bueno, se empieza la construcción de Querétaro, toda mi familia se va a vivir a Querétaro y mi red de apoyo pues termina en Querétaro, pero pues también como mis amigas habían intervenido, Alejandro ya no quería que yo siguiera en contacto con mis amigas de Ciudad de México. Mis amigas estaban muy preocupadas porque me decían, imagínate, si aquí estás aislada, pero estamos a 15 minutos, ¿qué va a pasar cuando estés a horas? Y pues bueno, a fin de cuentas, nació mi segundo bebé, terminaron de construir la casa de Querétaro, nos fuimos para allá. Alejandro empezó a tener una vida muy compleja porque vivía entre Querétaro, Ciudad de México y Cancún, porque tenía varios casos en Cancún y compró un penthouse en Cancún. Entonces, lo veíamos muy poco y esos momentos sola con mis bebés me empezaron a ayudar a fortalecerme y a sentirme otra vez bien conmigo. Pero cada intervención y cada vez que llegaba Alejandro era terrible, era mucha violencia, todo era crítica, no convivía con los niños. Yo les había hecho una canción a los chiquitos para que le cantaran a su papá de bienvenida y que empezaran a tener una linda relación con su papá. Pero a Alejandro no le gustaba, le molestaba mi voz, me criticaba que era muy fresa, no le gustaba ni mi tono, ni mi risa, nada, o sea, todo de mí le molestaba, ¿no? Y aparte yo había sufrido mucha inseguridad de mi peso con él porque me exigía que yo tuviera cierta talla. Me llegó a comparar con el cantante hawaiano Is, que pesa 450 kilos, pero lo importante aquí es que yo le empecé a creer que así me veía. Y él, como tiene su dismorfia corporal y nada es suficiente para él, se estaba proyectando también conmigo. Y yo decía, bueno, conmigo pues no pasa nada, pero llegó a atravesar a los niños. Entonces, mi hijo, el mayorcito, empezó a tener problemas de habla, nos los diagnosticaron autista, nos los diagnosticaron sordo, le querían poner un implante coclear. O sea, sumado a toda la violencia, Loreta tenía que cuidar a mi bebé, que además estaba sufriendo mucho rechazo del padre porque a Alejandro no le gustaba que una parte, una extensión de él, como de sus cosas, porque siempre nos trató como sus cosas, teníamos que estar vestidos como él quería, con ciertas características, porque cuando éramos su pantalla, no éramos nosotros, éramos una extensión de sus proyecciones. Entonces, sí, muy, muy difícil, fue una etapa muy complicada de sacar adelante a mi chiquito con ayuda literal de mi bebé y de mi mamá y mis hermanos, ¿no? No conté con el papá de mis hijos y para mí era muy doloroso. Y cada vez que yo leía un libro y le decía, mira, lee el cerebro del niño, está padrísimo, me decía, no había manera de involucrarlo ni de integrarlo. Fui con una terapeuta de lenguaje para ayudar a mi hijo el mayor y Alejandro no se involucraba. O sea, yo le decía, es que tienes que venir a las terapias, porque por supuesto que era todo el tema emocional.
El chiquito había perdido el habla y tenía un retraso porque su mamá estaba mal. Yo no decía las cosas, en mi familia no sabían lo que estaba pasando. Llegó un punto en el que en un restaurante me empieza a gritar horrible enfrente de toda mi familia y es cuando mi familia dice, ¿qué está pasando? Ya dinos, por favor, ¿qué está pasando? Y poco a poco, entre que me iba recuperando y que la distancia me fue ayudando a perder un poco el miedo, hicimos una reunión familiar y Alejandro estaba invitado. Además, pues obviamente no, habían cosas que no podían ocurrir sin su presencia por los reglamentos que él había impuesto. Y ahí Loreta Alejandro dice algo que nos congela la médula a todos. Y empieza a decir, vean a Silvana cómo va y viene cargando un hijo aquí adelante y al otro atrás en el fular y al otro en el canguro y está cocine y cocine y sube y baja escaleras. Se va a matar en las escaleras, se va a enterrar un cuchillo y ustedes son testigos, ¿eh? Yo ya no soy sospechoso. Y toda mi familia, Loreta, en shock, porque él, jajaja, y toda mi familia, jajaja, nada. Te buscas un abogado. Y yo seguía aterrada y hablé con Alejandro y le dije, ya no puedo seguir con esto. Y él empezó la violencia física, porque hasta ese momento no había visto violencias más que amenaza. Me hacía así, cállese, pero no me tocaba, y era de chiste, y era bromita, ¿no? Pero era cállese, que yo digo, es que esto yo no me atrevo a hacérselo ni a un perro, ¿no? Ahorita que te estoy enseñando cómo es, me siento mal, o sea, perdón por la agresión. Y la violencia física empezó a ser como accidentes. Ay, perdón, ya te di un codazo, qué pena. Hoy me estaba quitando la corbata y te pegué, ay, qué pena. Yo estaba siempre llena de moretones, yo decía, pero ¿por qué? Y era la violencia física, que empezó con indirectas. Entonces, le pido con mucho terror y ya con esta violencia nueva, más la amenaza de muerte que ya se había lavado las manos, yo le digo, ya tenemos que separarnos, esto no hay manera. O sea, es imposible vivir y convivir con una persona como tú. O sea, es para volverse loco. O sea, te va enfermando. Yo ya, a esa altura, Loreta, yo ya era tartamuda. Me costaba trabajo hilar palabras. El lenguaje que a mí me gustaba mucho y me sentía orgullosa del lenguaje que yo tenía, no podía encontrar las palabras para decir cosas básicas. Entonces yo decía, claro, mi hijo no habla porque yo tampoco puedo hablar. Es lo mismo. Y también, o sea, empezaba a crecer la violencia, estos accidentes también hacia los niños. Y también les ponía cosas muy inapropiadas. Él llegaba de tanto trabajar, pues porque era pobre hombre, ¿verdad? Y se ponía a mi hijo, el mayorcito, en las piernas y ponía Deadpool, la primera. Y yo decía, bueno, este hombre, yo decía, pero ni yo puedo ver esto porque voy a tener pesadillas, imagínate el bebé. Y mi hijo era un santo, ni se movía, Loreta, ni se movía, se quedaba ahí pegado al papá. Yo le decía, bueno, vamos a sacar a la perra a pasear y a los niños y a caminar, ¿no? Era violento con la perra, cada vez era peor. A la perra se le terminó haciendo un tumor en la oreja donde la golpeaba constantemente. La perra fue como una válvula de escape de la familia, de todo lo que vivíamos. Y en esa primera petición de divorcio, donde yo le digo, ya no podemos más, o sea, ya no hay manera, esto es insostenible, él me dice, bueno, está bien, pero aquí hay dos caminos, ¿no? Si quieres que me porte bien contigo y que las cosas vayan bien y tú quedarte con la casa y ver a tus hijos, porque pues yo siempre estuve amenazada que en el momento que yo desobedeciera a Alejandro, él se llevaba a mis hijos y no los iba a volver a ver. Entonces, pues claro que tenía terror. Y yo soy diseñadora, yo no tengo bases legales, yo no sé nada de derecho. Y él es un doctor en derecho, con un despacho de abogados, con un colegio de abogados. Entonces, ahí era evidente la diferencia, ¿no? Él estaba muy arriba, ¿no? O sea, él solamente se pone los guantes para pelear con alguien en el que él tenga la ventaja, si no, ni se acerca, ¿no? Y pues la verdad que con terror hablé con él como muy calmado, me dijo, aquí está el convenio, yo lo redacté y tus dos caminos, si involucras a un abogado, no vuelves a ver a los niños y te voy a hacer la vida imposible y te vas a arrepentir de haber nacido.
si no contratas abogado y firmas esto ahorita, todo va a salir muy bien y hasta nuestra relación va a cambiar. Y yo decía, bueno, pero es que no, porque no cambia. O sea, esa esperanza de que cambie, yo me la había, o sea, la había hecho mía. Yo decía, voy a cambiar mi tono de voz, ya no voy a ser fresa, ya no voy a reír, voy a adelgazar más, voy a meterme en este tratamiento para que ya no le parezca desagradable, voy a hacer esto, o sea, Loretta, en lugar de decir, está mal él, yo me había preparado todo. Estabas en ti, sí. Y también porque yo decía, pues es que él nunca va a ir a terapia, él nunca va a hacer las cosas. Si alguien lo puede hacer, voy a hacer yo. Y muy, muy con el terror de que yo decía, es que imagínate que este hombre se lleva a mis hijos. ¿Quién los va a cuidar si no los pela, si no los quiere? Y me daba pánico la posibilidad de que se llevara a los chiquitos, me daba terror. ¿Cuántos años tenían ahí tus hijos? Estaban muy chiquitos. El mayor tenía 4 años y el chiquito tenía 3. Muy chiquitos. 3 y 4. Okay. Muy chiquitos, muy chiquitos. Y la verdad es que siempre fueron unos hijos, Loretta, extraordinarios, los mejores niños del mundo. Y yo la verdad, después de firmar, de firmar el convenio que él hizo, que no lo quería firmar porque venía redactado sin incluir a mi hijo el menor, porque para él era mi hijo el mayor, que se llama como yo, sí cuenta, pero el chiquito sirve para entretener al mayor. Y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo? O sea, nos trataba como objetos, pero sobre todo al chiquito y a mí como todavía más objetos, porque el hijo mayor era su proyección, ¿no? O sea, todo eso que él no pudo ser, el mayor iba a ser. Entonces, Loretta, después de que me hace firmar ese convenio que yo no quería porque no estaba incluido el nombre de mi chiquito, me obligó a practicarle sexo oral en la alacena de la casa, porque para él había ocurrido un milagro. Porque después de que yo firmé eso, había solucionado a tantos niveles el que yo firmara un convenio que incluso le había provocado una erección al señor. Y cuando termino de firmar, lleva mi mano a su pantalón y me dice, siente. Y yo decía, ¿siento qué? Y yo no podía dejar de llorar porque decía, ¿qué firmé? No está mi bebé incluido, soy una mala mamá, o sea, ¿qué va a pasar? Porque aparte en ese convenio decía que él podía entrar cuando él quisiera a la casa. O sea, yo creo que se sentía en el derecho romano con el pater familis, como cuando el hombre sigue siendo dueño de la esposa y de él depende si vive o muere, ¿no? Una cosa muy loca, porque él podía entrar a la casa, o sea, seguía siendo su esclava, perdón, su esposa. O sea, eran los mismos términos y condiciones que yo vivía y que mis hijos estaban expuestos a. O sea, no había ningún cambio en ese convenio más que ya no iba a tener el título de casada. Hazme el favor. Entonces, fue horrible. Y después de obligarme a practicarle sexo oral, yo estaba destruida, Loretta, destruida. Pero esa destrucción me llevó a moverme. Porque yo dije, en el momento que empiecen las convivencias con el papá, les puede hacer esto. Y me empecé a movilizar y en Querétaro hay un instituto que es muy bueno, que se llama Corazones Mágicos, que su mayor objetivo es la prevención del abuso sexual infantil y tienen además personal extraordinario. Y yo decía, eso está maravilloso porque tienen manuales para los niños, tienen el material para los niños. ¿Y yo qué les puedo dar? Pues la prevención, es lo único que les puedo dar. Y los llevé, se pidió un permiso especial para que el más chiquito de mis hijos entrara a un grupo porque estaba muy chiquito, no tenía la edad mínima para entrar al grupo, y lo metieron y se portó excelente y tenían sus manuales. Le avisé al papá, porque obviamente además con este control absoluto siempre le tenía que avisar dónde estaba, mandar ubicación, todo, ¿no? Dónde estábamos con los chiquitos y yo, todo se tenía que avisar. Y entonces le mandé 2 manuales para él, porque era mi forma de decirle, mira, mis hijos están teniendo protección
y no vas a poder hacerles lo mismo que me has hecho a mí. Y pues involúcrate, ¿no? Porque pues siempre iba acompañado de una hermana, de una sobrina, de un alguien para estar con mis hijos, porque él solo pues nunca los ha podido cuidar, ¿no? Y entonces empieza muy revuelto y complicado estos juicios de divorcio, ¿no? Porque él empieza un juicio en Ciudad de México, pero pues nosotros no vivimos en Ciudad de México y al mismo tiempo me hace una demanda por interdicción. Cuando una persona es interdicta necesita un tutor y necesita, o sea, él quería ser mi tutor, imagínate. O sea, te quería declarar incompetente de tus facultades mentales. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, inicia el juicio por interdicción en Querétaro y al mismo tiempo, paralelo, inicia su juicio en Ciudad de México. Que dices, bueno, es que esto es una... ¿no? Él es abogado y no deberían de ser así las cosas, pero bueno, toda esta violencia, sin la violencia institucional, no podría ser, ¿no? Así es. Entonces... Porque además de todo, obviamente te quiere declarar a ti incompetente para quitarte a tus hijos. Sí. Así es. Pues bueno, este juicio en Querétaro, yo voy con la jueza y la jueza me dice, o sea, usted se supone que es la interdicta, señora. O sea, además de que no es ni la vía ni la forma, o sea, puede empezar la demanda por custodia, pero no por interdicción. Este es un juicio distinto. O sea, la jueza familiar de Querétaro estaba viendo por proteger a mis hijos. Pudimos dejar la casa de Querétaro como un domicilio de depósito. Se tomaron muchas medidas de protección para los menores aquí en Querétaro, cosa que pues él estaba muy enojado porque Alejandro está acostumbrado a que las cosas sean como él quiere, ¿no? Y yo siempre lo escuchaba y en México siempre decía, no, pues pídele 250 a tal cliente para que se resuelva. Y yo decía, qué terror, porque así resuelve todo. Entonces, pues yo estoy en una desventaja tremenda. Yo ya no tenía dinero ni relaciones, yo no tengo nada. Entonces, con mucho esfuerzo le pedí a mi mamá que si me apoyaba económicamente a buscar un abogado. Encontramos un abogado terrible, o sea, fue una gran decepción. También eso es parte de toda esta violencia, ¿no? Que haya gente tan desdenable. Ni siquiera pudo demostrar en Ciudad de México que el juicio tenía que ser en Querétaro porque el señor abogado que contraté no pudo llevar mi identificación. Solamente tenía que presentar mi identificación. Y yo le dije, yo voy, yo lo hago. No, yo soy el abogado, yo tengo la responsabilidad. Y desapareció Loreta. Entonces, ahí empieza todo mal con la parte legal. O sea, que yo lo veo y digo, es que esta violencia no podría ejecutarse sin abogados que se venden, sin peritos que se venden, sin jueces que hacen malas cosas. O sea, todo es parte de todo. O sea, Infortunadamente, así es el viacrucis que vivimos muchas mujeres. Así es. ¿No? Entonces, no te quiero hacer el cuento cansado de lo legal porque es mucha revoltura y es muy confuso, pero la jueza queretana dice, no, los niños viven aquí, el juicio se lleva aquí. Y pues Alejandro desesperado y además diciendo, bueno, si no me sirvió decir que estás loca, pues voy a decir que eres una mujer de la calle y pues obviamente no podía demostrar nada, ¿no? Porque pues no es real. Ah, bueno, pues voy a decir que te drogas y entonces yo tenía que hacerme antidopings y pues obviamente salía súper limpia, pues yo llevaba sin tomar ni una gota de alcohol años, ¿no? Entonces, Loreta, pues fue muy, muy pesado. Toda la parte hermosa del amor que yo le he tenido a mis hijos, pues lo trataba de reflejar de miles de formas. Yo a mis hijos les hacía un mundo de ensueño. Mami, quiero un dinosaurio de globos que llegue hasta el techo. Y les hacía su dinosaurio de globos. Mami, quiero dormirme en la selva. Les pintaba su selva abajo de las escaleras. Mami, quiero un cuarto que sea un acuario. Les pintaba su acuario.
les hice un mundo, a pesar de todo el dolor y todo lo mal que lo estábamos pasando. Yo a esos chiquitos, Loreta, yo doy mi vida por esos niños. Entonces, les hice un mundo maravilloso. Sigo confiando en que en su interior ese amor en algún momento se pueda recuperar y vuelva a resurgir, porque quiero adelantarme porque sé que el tiempo es importante, pero esto es muy largo. El juicio de Querétaro, Alejandro contrató a un psiquiatra para que, basado en Querétaro funcionan las cosas legales diferente. En México, el juez es el que te pone al perito. En Querétaro, las partes contratan a sus peritos y si hay diferencias, el juez designa un tercero en discordia. Esto es muy importante porque pues como tú compras al perito y tú le estás pagando, pues casi que es una carta a Santa Claus cuando la gente no tiene escrúpulos, ¿no? Y eso pasó porque sin ni siquiera verme, el perito que él contrató de Ciudad de México le escribió todo un diagnóstico de mí basado en una entrevista hecha a Alejandro, que dices, o sea, no ha visto a la señora, pero por el dicho de el padre de los niños, usted puede afirmar esto, ¿cómo, no? Y ese perito es una figura importante en Ciudad de México porque fue director de un psiquiátrico. Esto es importante. El punto es que, pues la verdad, no avanzaba lo queretano. Él decía que no veía a los niños. Cuando hay fotos, hay evidencias. Jamás, Loreta, yo jamás dejé a mis hijos sin ver a su papá. Porque para mí no es un rechazo al padre, es un rechazo a una parte del niño. O sea, los hijos, nos caigan bien, nos caigan mal, nos llevemos bien, nos arrepintamos, lo que sea, son mitad papá, mitad mamá. Y si rechazas una de las partes, no rechazas a tu marido, rechazas a tu hijo. Entonces, para mí eso era muy, muy importante, que mis hijos supieran cosas buenas de su papá, porque también hace parte de ellos, ¿no? Y yo todo el tiempo les decía, porque mis hijos muy chiquitos me decían, mi papá es malo y mi papá trata mal a la gente y mi papá, y yo les decía, bueno, pero pues pobrecito, ¿verdad? Porque pues tiene mucho trabajo y tiene mucha presión y tiene, o sea, fatal. O sea, entrené a mis hijos a volverse víctimas y a tener una tolerancia al abuso garrafal. Y pues bueno, fue creciendo el juicio, llegó un punto donde no había, o sea, estaba hecho un revoltijo, yo ya había pasado como por 3 abogados, o sea, una locura, Loreta, no sabes lo que fue, una verdadera pesadilla, una pesadilla. Y yo conozco una persona que me recomienda a un abogado que revisa mi expediente de Querétaro, que no revisó, y dice, no, está terrible, y tus hijos van a terminar menores infractores por el odio que le tienen al papá. Y yo decía, no, por Dios, no, si eso es lo último que quiero, ¿no? Y aparte, yo no quiero que mis hijos crezcan con rencor en su corazón. O sea, por eso cuido todo. Y vamos a hablarle a la abuela en su cumpleaños, o sea, yo, la verdad, me quitaba todo, cualquier rencor, Y pues bueno, después de tantas cosas, el desistimiento de un juicio llevó al juicio actual en donde, imagínate, Loreta, me quitan a mis hijos con una de esas pruebas que nunca llegó a ser una prueba válida, me los quitan en el juzgado primero familiar y con eso perdí todo. Hace 3 años, 8 meses y 8 días que no sé nada de mis hijos, con excepción de una llamada y una plática de menores que los vi pasar y no los pude ver, no sé cómo suenan sus voces. Y lo más terrible es que la violencia institucional está a tal grado que yo estoy hoy por hoy acusada de violación. Entonces, ¿cómo? O sea, tú estás acusada hoy por Alejandro de que tú abusaste sexualmente de tus hijos. así es. Cuando se los llevó él, en el 2020, el 18 de noviembre, con fuerza pública y de una forma garrafal, fue una violencia terrible, pues se los lleva y unos días después le hacen pruebas proyectivas a mis hijos
Y ahí ellos dicen, quiero a mi mamá, estoy bien con mi mamá, amo a mi mamá, quiero vivir con mi mamá, no tengo ningún problema con mi mamá. Eso fue en el 2020. En el 2020, antes de que se los llevaran, tenían terapias con un especialista en abuso sexual infantil. Y en el 2023 me acusan de haberlos violado. Entonces yo digo, esas criaturas, porque la fiscal aseguró en la audiencia que los niños están viviendo violación. Y yo digo, ¿quién está cuidando esas criaturas? Porque a mí me consta que no eran víctimas de violación todavía, porque tenían las herramientas, tenían a los expertos vigilando y cuidando que estuvieran bien. Entonces, ¿qué está pasando con estos chiquitos? Desde que se los llevó su padre al día de hoy, en donde una mamá, de ser una muy buena mamá, una mamá extraordinaria, reconocido con una carta incluso por el señor Alejandro Gutiérrez, en donde ahora hasta violadora soy. Y el juez que me quitó a mis hijos sigue en el juzgado, tiene una investigación en la Fiscalía de Ciudad de México y por eso es tan importante que este mensaje llegue a las personas adecuadas. Que espero que se puedan incluir los links de los artículos y que los revisen ustedes. A mí no me tienen que creer, con que revisen las pruebas, ahí está todo. Y ya basta, que ni un niño más sea abusado, que ni un niño más viva sin su madre. Yo amo a mi mamá y necesito hablar con ella, soy un adulto. Mis hijos llevan 3 años, 8 meses, 8 días sin poder hablar con su mamá en sus cumpleaños, en Navidad. Están siendo castigados como si fueran personas peor que si estuvieran en la cárcel. Hasta los reos tienen más derechos que mis hijos. Y todo esto con la gran manipulación de un violentador vicario, que tenemos que detenerlo. No puede seguir así. Hola Silvana, tu caso verdaderamente es desgarrador. Como mamá, que yo también, tú sabes que yo no veo a mis hijos hace más de 14 años, te tengo una empatía infinita, entiendo lo que estás sintiendo, me conduelo contigo, me encantaría poder traspasar la pantalla para poderte abrazar y ojalá que la persona adecuada o las personas adecuadas vean esta entrevista y que se pueda hacer algo, ¿no? Porque entiendo que pues tú sufriste abuso sexual por parte de Alejandro cuando era su novia y después cuando fuiste su esposa, ¿no? Porque fueron actos no consensuados en los que él te obligó de cierta manera, una vez de una manera y otra vez de otra manera. Entiendo el miedo que tú tenías de que tus hijos fueran abusados y violentados igual que tú lo fuiste y que es terrible que ahora tú vives en una incertidumbre, en la zozobra de no saber qué es lo que está sucediendo con tus chiquitos y si están siendo también ellos abusados. ¿Hoy cuántos años tienen tus hijos, Silvana? Hoy tienen 9 y 11 y la última vez que los vi tenían 5 y 7. Silvana, si en algún momento tus hijos vieran esto, ¿qué les dirías? Que los amo con todo mi corazón, que siempre van a tener un hogar con su mamá, que por favor recuerden todos esos momentos que hicimos juntos increíbles, que son muy valiosos, que valen la pena y por eso sigo pidiendo y haciendo todo para poderlos recuperar porque son muy valiosos y son muy amados y todos los extrañamos mucho, sus primos, su nonita, todos, porque son niños extraordinarios y no importa lo que han dicho, sabemos por qué lo han tenido que decir. Los felicito por defender su vida. Son muy valientes, los amo, estoy orgullosa de ustedes y espero que pronto nos podamos volver a ver, volver a conocer y volver a ser parte de nuestras vidas. Los amo con todo mi ser. Silvana, ¿qué le dirías a ver, repíteme por favor el juzgado en donde estás tú sufriendo violencia institucional aquí en la Ciudad de México? En el juzgado primero familiar, conseguí con derechos humanos quitar al juez que me quitó a mis hijos, que está ahorita en investigación en la Fiscalía por prevaricación, pero la jueza actual no está haciendo bien las cosas y también hay otro juicio en donde se están llevando las cosas de mejor manera, que creo que también es importante resaltarlo, pero es un juicio oral. Y yo creo que esto tiene que ser un llamamiento para que todos los juicios de custodia y de asuntos de menores empiecen a ser orales, no escritos, porque
pasan los años y no pasa nada, y hay mucho abuso de parte de las autoridades en el juicio escrito. Así es. Bueno, para los que no entendieron qué con lo de los links, vamos a poner abajo, Silvana ya nos hizo llegar unos links, abajo en los comentarios vamos a poner estos links que son pruebas fehacientes de todo lo que tú estás diciendo. Me encanta lo que mencionaste hace rato. No me crean a mí, vean las pruebas, ahí están las pruebas, ¿no? Silvana, eres una mamá que está sufriendo de violencia vicaria, eres una mamá que tiene un desgarre emocional terrible y lo puedo comprender y entender. De todo corazón deseo que se haga justicia. Ojalá que las personas que lo están viendo comprendan lo que es la violencia vicaria y comprendan que es una manera de violentar a una mujer con lo más sagrado, con lo más preciado que podemos tener, que es con nuestros hijos. En tu caso, sufriste y sufres violencia vicaria con tus hijos, también con respecto a la perrita que comentaste, porque el violentador, el agresor, inflige violencia vicaria, no nada más arremete en muchos casos con los hijos, sino con la familia, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, alguien que sea muy importante con nosotros y con las mascotas, ¿no? De veras, de todo corazón, Silvana, deseo que todo esto se solucione. Te abrazo con amor, con empatía, con toda la sororidad y con toda la solidaridad y esperemos que esto llegue a un puerto. Gracias por haber compartido este mensaje. ¿Qué le dirías por último, a esta mujer que te está viendo y que está en la situación que tú estás? Que sí se puede y que hay muchas mujeres como Loreta que nos están abriendo el camino, que nuestras voces tienen que ser escuchadas, que no estás sola, no estás loca, no eres tú el problema, no es tu culpa. Y tienes aquí una comunidad de mujeres que te vamos a abrazar. Así es. Y nuevamente, gracias infinitas, Silvana. Te abrazo con mucho amor y con mucho corazón. Muchas gracias y ojalá y esto lo vea quien lo tenga que ver. También les quiero dar las gracias a todos ustedes que confían en nosotros. ¿Quieres contar tu testimonio? Mándame un mensaje, mándame un WhatsApp, mándame un correo electrónico, porque este espacio está creado para todas y todos ustedes que han vivido en relaciones de riesgo. Lo que no se habla, recuerden que no existe y necesitamos seguir alzando la voz. Basta de seguir en relaciones en donde estamos siendo violentados, porque todos merecemos vivir en paz y con tranquilidad. Por favor, si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like, comparte, porque a alguien le vas a servir. Te veo en el siguiente episodio de RDR, Relaciones de Riesgo. Les mando abrazos repletos de amor y de libertad. Gracias, Loreta. Gracias.